Ok, muy buenas tardes mi gente bonita, yo soy Erika Pérez Velázquez y les doy la bienvenida en un episodio más de ¿Cómo sí? Cuéntame tu historia. Recuerda que este es el espacio de la inspiración donde queremos transmitirte las ganas de vivir, de que no te des por vencida ni por vencido, que los procesos de vida son normales y siempre nos van a traer aprendizaje. Y con las historias de las mujeres y hombres que han estado aquí, pues es que a través de ellos te darás cuenta que han tenido fracasos, pérdidas, pero eso no ha definido su presente y mucho menos su futuro. Han encontrado siempre su cómo sí. Y hoy tengo una invitada maravillosa, una gran actriz, narradora, también se dedica a esta cuestión de flow, que ya nos explicará mi querida Eli. Ella viene desde Argentina, una actriz destacada, estoy hablando de Eli Corr, que pues tiene una gran trayectoria que ha iniciado no solamente en Argentina, sino se ha expandido a toda América Latina y hoy la tenemos de visita aquí en México. También es protagonista de esta gran obra que se está presentando en Café Bombón, sucursal Aldama, de Molino Viejo, acompañada de dos grandes, que es el maestro Alexander Naime y también Alfonso Virches. Los invitamos a que sigan. Mañana hay presentación, mi querida Eli. Entonces, bueno, no se la pierdan a partir de las 7 de la noche. 200 pesos el boleto, la verdad es que van a pasar 45 minutos de suspenso, de duda y de saber quién se quedó con el oro. Pues le doy la bienvenida a mi querida Eli, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Eli, es un honor estar aquí contigo y poder conocerte. Qué lindo poder compartir. Eli, yo estoy impresionada con tu actuación, con tu trayectoria, pero yo quiero que nuestra audiencia la conozca de propia voz tuya. Sí. Y empezaré a preguntarte, pues mi querida Eli, ¿de dónde vienes? ¿Cuáles son tus raíces? ¿Cómo eras de niña? Cuéntanos. Muy bueno, yo vengo de una ciudad muy pequeña que se llama San Justo, Santa Fe, Argentina, de 40.000 habitantes más o menos. Ajá. Ahí es donde yo pude desarrollar mi infancia de manera muy, muy hermosa y creo que en ningún lugar del mundo existe, que es jugar en la vereda, andar en bicicleta, poder ir a la casa de los amigos sin ir con la mamá o el papá. Podemos andar en el pueblo tranquilamente. Qué bonito. Apenas con 4 o 5 años uno ya empieza con las bicicletitas a ir a los parques y a relacionarse, a tener amigos y bueno, y ahí es donde se empiezan a presentar las diferentes escuelas también. Así es, las diferentes etapas de la preparación educativa. Sí. ¿Tienes hermanos, Eli? Sí, tengo 2 hermanas. ¿Y qué lugar bonitas también? Yo soy la tercera, la más pequeña. Y la más aventurera también. Un poco, sí, dicen. ¿A qué jugabas con tus hermanas cuando eran niñas? Además de ir a andar en bicicleta, de disfrutar justamente esta libertad de no tener que ir bajo el cuidado de papá ni de mamá. Bueno, teníamos la fortuna de tener un patio muy grande, con una cabañita atrás del fondo del patio, con árboles frutales, y lo que teníamos ahí era un mundo de juegos. Porque siempre había algo para hacer y nos inventábamos. Teníamos también una mesa de billar, o como de pool, que se la conoce más. Así es. Jugábamos ahí, también jugábamos al tenis. Yo disfrutaba mucho porque había equipitos de radio. Y me inventaba mis programas de radio. Oye, sin saber que la vida ya te estaba como presentando lo que te ibas a hacer. Sí, ahí hacía como las presentaciones del programa y le ponía sesiones de canto también, o sea que le daba play a los cassettes para grabar y todo. Y bueno, los micrófonos eran los palos de escobas y los atuendos eran las capas de las abuelas y las casas eran mágicas de sábanas y toallones y teníamos toda la libertad de la 1 hasta las 3 porque los papás duermen. Allá se duerme la siesta. ¿Ay, a poco? ¿Sí? Sí, todavía. Hace poquito estuve allá y sí se respeta la hora de la siesta y no pasa nada en el pueblo. Todos a dormir la siesta y a descansar. Todos a dormir. Sí. Y es cuando los chicos los aprovechábamos a jugar y a hacer nuestras travesuras, ¿no? Cuando no subís al techo, cuando no subís a la punta del árbol, ¿no? Y bueno, y así eran las aventuras en la infancia, en mi San Justo querido. Oye, tuviste una infancia muy bonita, Eli. Sí, muy afortunada, sí. A ver, en esa casa donde vivían, dices, las tías, las abuelas, ¿de dónde crees que haya salido también el que hoy tú te dediques a actriz? ¿Hay alguien en tu familia que se dedique justamente a esto?
Mira, teníamos la casa nuestra y al lado sí vivía mi abuela, que de ahí nació la historia de la obra que después más adelante te voy a contar, que es que me invita a viajar también, ¿no? Y sí tenía las hermanas de mi papá, que primeramente me llamaba mucho la atención de cómo se arreglaban ellas. Cómo se pintaban, se maquillaban, ¿no? Sus cabellos, los colores de sus cabellos, sus vestimentas. Y una de ellas hacía declamación, pero no vivía ahí, vivía en otra ciudad. Y a mí me encantaba que vaya de visita porque era en el momento que yo veía como la parte artística de la familia, ¿no? Oye, qué bonito. Y sí era profesora que me enseñó, digamos, por mostrarme un poquito qué era lo que hacía, pero yo no sabía que ella enseñaba. Tenía su grupo de declamación, durante muchos años se dedicó a eso. Mi abuela diseñaba ropa, hacía los diseños de sus prendas y las de su esposo, o sea, mi abuelo. ¿Cómo crees? Sí, también tenía sus clases con sus alumnas, tenía su propio taller. O sea, estaba rodeada de mujeres muy creativas, tanto en la costura como en el tema de la declamación, como tú lo mencionas. Sí, yo creo que de ahí empiezan a aparecer también las primeras poesías, que uno empieza como a parar el oído, como quien dice, ¿no? Y decía, qué bonito. ¿Y por qué suena tan distinto cuando ella lo dice, no? Sí, porque hasta ese momento no sabía yo que era recitar, ¿no? Exacto. ¿Cuántos años tendrías más o menos tú? Y unos 5 o 6 años empezaba a ver como el mundo que me rodeaba, ¿no? Y que después tenía otra tía que hacía yoga, que me llamaba mucho la atención porque se levantaba muy temprano y hacía sus ejercicios, ocupaba el patio de nuestra casa porque era muy amplio, entonces, ¿qué son todas esas formas que hace? Y mis abuelos también despertaban muy temprano a hacer ejercicios de respiración y de meditación. Oye, como que cuidaban mucho esta parte interna, ¿no? Sí. Que de repente, pues aquí en México ya empezó como a agarrar el tema o la cultura de el fitness, pero o el fullness, como le dicen, de poder la meditación y yoga y todo eso. Sí, es como que ha llegado ahora un poco más la conciencia para todos, ¿no? Pero mi abuela ya en ese entonces ya era vegetariana. ¡Ay, Dios! Ya cocinaba cosas bien ricas y sus panes de salvado y ¡ay, qué delicioso! Sí. Oye, Eli, ¿y tu papá? Mi papá le encanta recitar. Le gusta recitar, pero payadas. Payadas sería acá, payadas. Son cantos folclóricos donde se habla de la vida del gaucho, por ejemplo. Él escribe, él escribía en su momento. ¿En serio? Sí, y bueno, también le gustan muchos pasajes del Martín Fierro, entonces en las juntadas familiares siempre aparecía, digamos, su manera de recitar y, ¡ay, qué bonito! Y sus citas de algunos autores. ¿Cómo es tu primera experiencia en la escuela? Porque viene 5 o 6 años, o no sé a los cuántos años ya van al kinder, si es el mismo sistema escolarizado. Y aquí, a partir de los 3, sí. Sí. Luego en la primaria, ¿cómo le va a Eli en esta etapa de niña? Y la verdad que muy bien y siempre muy agradecida con mi mamá, porque empecé a los 7 años en un taller de creación de títeres. Y de historias. Y bueno, con esto que te contaba de la sagrada siesta, mi mamá dejaba de dormir la siesta para llevarme en ese horario a que yo pudiera hacer el taller. Y entonces ahí fue cuando yo descubrí el primer baúl lleno de títeres, el primer teatro y sus luces, el aroma tan diferente que tiene el teatro y los espacios culturales, ¿no? Entonces ahí era donde yo empecé a indagar un poquito sobre inventar historias, darle vida a un personaje, desde cómo hacer su cabeza, su cabello, ¿no? Sus ojos, la expresión. A ver, tu mamá, ¿qué la motiva a llevarte justo a ese taller? ¿Que ella vio ya como esos destellos de Eli tiene estas cualidades? ¿O fue simplemente elegir una actividad que sin querer se convierte hoy en tu parte de tu presente, de lo que tú haces? Yo creo que sí, que yo era como muy de inventar historias, como quien dice, media mentirosa también. Dios. O sea, me decían, no te van a creer el día que digas algo, no te van a... Bueno, yo creo que dijo, bueno, a ver la teatrera, a ver si es teatrera o qué va a ser, ¿no? O sea, si es tus dramas, el no.
actriz. Pues sí, se ve que sí. Mi mamá habrá visto algo ahí que habrá dicho, bueno, a ver qué tanto inventa, a ver si Ay, con a ver, eso hace algo, ¿no? exacto, nos termina diciendo la verdad. ¿Qué tanto esconde en su ¿Qué cabeza? tanto, ¿y qué tanto había en esa cabeza, Eli? ¿Cuál era el sueño más grande de Eli siendo niña? Mira, ahora que nombro los 7 años, tengo una Sí. imagen que no Sí. me parece casual mencionarlo, porque estoy aquí hoy. Ah, es como La sí. escuela es Escuela Normal Superior ok. República de México. Ok. Y yo escribía, y cuando llegaba a México decía, algún día voy a ir a México. Y, no sé, algo automático también, o sea, para los que somos de afuera, Exacto. nos dicen México y se nos aparecen palmeras y playas. Y nunca pensé que iba a venir a Toluca, que hace mucho frío. No hay palmeras, pero bueno, Pero hay un volcán precioso y hay una gente muy bonita que he tenido la fortuna de ir encontrando, ¿no? Que el camino me ha presentado. Ah, sí. Entonces yo estoy muy contenta de estar aquí y de haberlo visualizado en ese entonces tan de pequeña, ¿no? Tan de pequeña y hoy estás aquí en México. Bueno, hoy en Toluca ya tendrás oportunidad de conocer el resto de nuestro bello país. Sí, he recorrido algunas partes, pero es muy grande el país. Es que es muy grande, sí. Eli, pero hay tiempo. Sí, hay tiempo, más tiempo. Oye, en la secundaria como adolescente, ¿cómo eras? Bueno, yo había iniciado ese taller y los profes que estaban ahí se habían mudado y yo había quedado así como tocando el violín. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi vida sin los títeres? Dije, sí, a mí me empezaba a gustar todo esto y en la adolescencia vuelven y aparecen en mi escuela. Ay, qué padre. A invitar a los talleres de teatro. Yo dije, y va a ser en un teatro. Recuperan un club que tenía escenario y todo, y dije, yo quiero ir. Entonces, por primera vez, ahí ya estuviste en un escenario, aunque era un taller, pero ya era un escenario, ¿no? Sí, claro, sí, fue mi primera obra. El ladrón de juguetes, el ladrón de juguetes se llamaba la obra. ¿Y qué papel hiciste en ese momento? Yo hacía de una muñeca. ¡Ay, qué bonita! Estaba sentada así. Y me hacían como que me buscaban atrás para una perillita, habilitarme. No me reía. Yo creo que me entusiasmé porque tenía 2 marcaciones, pero ella como causó sensación en el público, me mandé una tercera y ya me sentí protagónica. Era la protagonista. No era la protagonista, no, pero mi sonrisa se hizo sentir en el teatro. De hecho, hoy en día me río fuerte, capaz que fue por eso. Yo creo que sí. Pero aparte tienes una sonrisa muy peculiar. ¿Tú crees? Sí. Bueno, me río toda así. No. No la han visto de macabra, pero tu sonrisa es. Yo tampoco me vi. Te voy a mandar tus videos para que te veas. Tú y decir, qué miedo. De la muñeca, toda sonrisa, sorpresa a estos personajes. Pero todo eso, esa fue tu primera experiencia ya en teatro. Sí, en el pueblo. En el pueblo. En la ciudad. No me gusta decirle pueblo. Aquí también hay pueblos todavía, no te preocupes. Sí, pero es ciudad. Se la nombra ciudad. Okay. Pero sí, después de ahí, bueno, terminé la secundaria y fui para la ciudad de Rosario. Ay, una Dios. Ciudad muy, muy bonita. Sí. Allá en Argentina se acostumbra a que terminas la secundaria y te vas a estudiar a la ciudad. Cuando vienes de ciudades pequeñas, sí. Ahora ya te vas como a la capital, por así decirlo, lo más grande. A veces la capital o a veces ciudades que cuentan con facultades, terciarios y demás. Y bueno, y en esa ocasión tomé la decisión de irme. Estaba mi hermana viviendo allá. Ajá. Me dijo, ya vete. Al otro día me fui de terminado la secundaria. Sí. Oye, pero ¿no te dio como esa nostalgia de mejor me quedo, para qué me voy? Ah, no, yo estaba como muy deseosa de ir ya a muy conocer. Preparada de ir. Sí, porque mi hermana estudiaba allá, íbamos los fines de semana y me gustaba el movimiento de la ciudad y veía que pasaban cosas culturales y como que yo estaba intrigada con habitarla, ¿no? Claro. Entonces, bueno, empecé con ella trabajando en un bar. Sí. ¿Cómo crees? Y bueno, y ahí cuando me pude hacer de mis cosas y demás, empecé a buscar caminos
de estudiar, pero siempre cuando uno dice que quiere ser actriz, los demás que te dicen, Ay, te vas a morir de hambre. ¿Cómo? Eso no te va a dejar dinero. pero aparte, ¿qué vas a estudiar? O sea, Sí. voy a estudiar teatro. Voy a hacer, exacto, voy a No, estudiar pero actuación. tenés que estudiar algo que te sirva. Y yo dije, no, ¿y a mí qué me gusta? Si a mí me gusta crear, o sea, Sí. ¿qué voy a hacer? Si a mí me gusta... Bueno, uno a veces espera que habiliten los grandes, los más grandes, ¿no? Exacto. Y ahí es cuando uno se tarda un poco también porque da vueltas y al final sabe qué es lo que te dice el corazón. A ver, entonces significa que estudiaste algo que era, pues, supuestamente te iba a dar una estabilidad o un futuro más estable. No, la Y me actuación. anoté en la Facultad de Ciencias Económicas, Ah. pero dije, si a mí los números no me hacen juego. No me da. O sea, me gusta ver a las personas que son así inteligentes, pero no. Hay diferentes tipos de inteligencias. La tuya estaba en las artes, no en las matemáticas. Entonces dije, bueno, si no puede ser teatro, fotografía, Pues sí. ¿no? ¿Y estudiaste fotografía? Estudié fotografía un tiempo. Luego estudié publicidad. Oh. Casi que la terminé, pero dije, no, tampoco. O sea, no latía ahí fuerte tu No. corazón de... Y luego dije, si yo siempre hice deportes, desde muy chiquita, desde los 4 años ok. hasta que me fui del pueblo, yo me la pasaba en el club. Ay, qué Por bueno. eso el andar en bicicleta era hasta el club y estar haciendo Ah. deportes todo el día ahí, y bueno. Oye, muy sana tú desde niña. Sí, a mí todo deporte que se habilitaba, porque en aquel entonces era para niñas hay esto y para niños sí. hay esto, ¿no? Sí, como muy marcado, hombres Sí, y mujeres. ahora por suerte todos juegan al básquet, todos juegan al fútbol, al Sí, hockey, es más al- universal todo. Pero, ¿y tú aquí qué deporte practicabas? Tenis, Ajá. y soy campeona argentina. Oye, eres una cajita de sorpresas maravillosas, Eli. ¿Cómo que? Sí, competía y salía, o sea, yo creo que también el amor por los viajes se me sembró en el club, Así porque es. había torneos y había encuentros los fines de Tenías que semana. moverte a diferentes ciudades. Entonces íbamos a diferentes ciudades, a diferentes pueblos, y ahí tenía yo mis amigos y amigas por todos lados. Sí. Nos escribíamos cartas. Ay, qué bonito. Era re bonito. Oye, ¿no? súper bonito. Sí, también hacía natación. Tenía preparador físico. Ah, Cuando ya se ok. puso un poco más profesional la cosa, también entrenaba Sí. con un preparador. Hice vóley. También, ay, también Dios hice mío. vóley, sí. ¿Qué deporte no practicaste? Bueno, lo que no habilitaban, básquet y fútbol en ese entonces todavía no. Ah, ok. Yo sí le hubiese sentado el básquet ahí. Quieren ser echar una canasta ahí. Oye, pero ya estando en la ciudad y tú dices, bueno, pasaste por economía, por marketing, bueno, esta Sí. publicidad. Dije educación física. Pero después dije, no, pero no quiero ser profesora yo. Yo no quiero ser profesora. Pero si yo estoy estudiando, quiero estudiar y estoy trabajando y yo me pago todas mis cosas, ¿no? Mi casa, mis prendas, tengo todo. ¿Por qué no estudio lo que yo quiero? ¿Cuándo te cae ese 20 de decir, a ver, el poder está en mí? A los 28. A los 28 me pongo a estudiar la carrera de Ay, qué padre. teatro. Ajá. Bueno, en la ciudad de Rosario, en la Escuela Ambrosio Morante, que yo agradezco infinitamente haber llegado ahí. Ay, qué bueno. Fue para mí, o sea, creo que es el regalo de la vida encontrarte los maestros que te van después te van a abrir una puertota gigante al mundo. Y si al uno mundo quiere. que a ti te gusta, para el que tú naciste, la actuación, las artes, crear. Sí, me gustaba mucho y lo disfrutaba mucho. Y bueno, no, como que sentía que tenía que hacer más, entonces me ponía a estudiar en laboratorios, en talleres. Okay. Estuve un tiempo largo también a la par estudiando clown, en una escuela de clown. Ay, yo tengo duda. Es una técnica, es una herramienta del teatro donde uno empieza a explorar sobre las habilidades que uno tiene, corporales, muchas, y qué habilidad puede tener el clown, ¿no? Puede ser malabares, puede ser buena cantando, puede ser bueno tocando un instrumento, y con eso lo que se hace es trabajar sobre ejercicios. Ah, perfecto. ¿sí? Donde uno puede crear espectáculos, ¿no? Con tu propio cuerpo.
Totalmente. Y también a través de la palabra, y bueno, y hay diferentes tipos de clown, donde está bueno, el Augusto, el blanco, y cada cual va cumpliendo una función, el que es tonto, el inteligente, y bueno, se van armando diferentes dinámicas también. Entonces, bueno, podés elegir el camino del clown, digamos, puede ser de circo, ¿no? No es el payaso de la calle, como por ahí se burla un poco del público, ¿no? En este caso el clown, tú trabajas sobre tu propio humor para poder hacer reír a la gente. No es el que se burla de la gente ni que se ríe él de sí mismo. O sea, sí se ríe de sí mismo, pero hay un trabajo muy bonito y muy fino. Es decir, no esa burla que denigra, sino esa burla que a lo mejor edifica y puede hacer reír. Sí, que te puedes sentir identificado en algún pasaje de la historia, ¿no? Oye, qué maravilloso. Sí. Con todas estas técnicas, porque también eres narradora. Sí. Platícanos, ¿eso fue paralelo justamente a aprender estas técnicas de clown, de actuación? No, esto me lo encuentro en México. ¡Ay, Dios mío! Sí, mucho después. Bueno, en el tercer año de la escuela de teatro, ya me invitan a actuar y hice una obra de teatro musical para niños, con tradiciones argentinas. Hablaba mucho de lo gauchesco y de todos los juegos también, del campo y demás, y recorrimos gran parte de Argentina. Oye, qué maravilla. ¿Cuánto duró esa gira? Estuvimos varios meses, no me acuerdo si fueron 4 meses aproximadamente, porque era un canal televisivo que se llama Paca Paca. ¡Uy! ¿Qué es que lo encontré? Lo vamos a buscar. Sí, claro, nosotros hacíamos todo lo que es espectáculos por fuera. Nos televisaban. Teníamos pantallas gigantes cuando nos presentábamos y eso después lo pasaban en la tele. Pero era un canal que abordaba sobre la educación para niños, desde dibujos animados y programas con títeres. Tenía una muy bonita dinámica. Oye, qué bonito, Eli. ¿Te das cuenta que todo ese taller al que te llevaba tu mamá de títeres fue también parte de lo que terminaste haciendo en esa etapa de tu vida? Sí, hasta el día de hoy yo sigo en gratitud plena con mi mamá, porque es quien me dijo, mira, este es un mundito que te puedo mostrar a ver si te gusta, ¿no? Ay, oye, qué bello. ¿Y luego qué sigue de esta obra de teatro? ¿Qué otros proyectos? Porque tienes una vasta trayectoria, o sea, muchos dirían, empezó a los 28 años, pero desde el día 1, como tú lo mencionaste, ya empezaste a Sí, yo digo que empecé a los 7, porque uno va empezando a caminar y a explorar, y uno a veces no está en el escenario, pero empieza a leer y a descubrir y a seguir inventando, ¿entendés? Entonces, creo que lo bueno de Pedrito del Litoral, que fue esa obra, era musical, entonces también teníamos coreografía, cantábamos, ya empecé a meterme en estudios de grabación, sí, que es bien bonita la experiencia también. Claro. Y bueno, y manejábamos títeres, y bueno, y con esa obra empezamos a participar de festivales. Y entonces en todo eso se me apareció la oportunidad de ir a bares también, a presentar en monólogos y personajes que uno va creando. Y un día se me presentó, después de 4 años, una profesora de análisis de texto. Mi querida Griselda García. Ay, saludos a Griselda. Saludos, de esta entrevista. Siempre, gratitud. Sí, ella es un amor que va a ser para siempre, y en el sentido de que me viene a abrir la puerta para invitarme a que vaya a contar a un taller de narración oral. Y yo le digo, si yo no soy narradora, ¿qué voy a hacer en un taller de narración? O sea, ¿de qué me disfrazo? Exacto. Dice, no, es que tú eres actriz y además manejas herramientas y elementos del clown. Y yo sé que escribes, y también cantas, Y bueno, entonces vamos a crear un personaje que venga a contar, y ahí vamos a fusionar la narración oral y escénica. Yo dije, suena bien, pero ¿y yo qué voy a contar? Lo que quieras, lo que tú quieras.
pero y con lo que yo quiera. Sí, puede ser tuyo, de autor, de lo que O sea, quieras. te dio una libertad impresionante. Con el lugar para presentarme y con la ¡Ay, fecha Dios! ya. Y yo dije, pero estamos muy pronto, no importa. Si vos te animás, yo te ayudo. Sí, claro que me Sí, ayudo. puedo. ¿Cómo voy a hacer? Sí puedo, pero no es para tanto. Sí. ¿Y en cuánto tiempo armaste? ¿Fue un monólogo o bueno, está narrativa? Sí, un unipersonal. Ajá. En ese momento yo me volví a mi casa, o sea que estaba viviendo en el campo, sí me Sí. me fui al campo y dije, ya no quiero saber más nada de la ciudad, ya di toda la vuelta que quería dar, ya trabajé y quiero crear ahora. Y claro, y me presenta esta oportunidad y yo dije, ¿y ahora cómo voy a hacer? Ni modo, viajo, Exacto. ¿no? Entonces yo preparaba las cosas en mi casa Sí. y me trasladaba los 350 kilómetros cada 15 días Entonces, con qué ella. necesidad. Y ella me hacía las correcciones y íbamos como poniendo más hermosa la propuesta, ¿no? Ay, qué maravilla. Las marcaciones espaciales, qué luces podían ir, qué textos agregar, qué textos sacar. Y bueno, yo en ese entonces andaba leyendo a Facundo Cabral. Oye, y es muy profundo Facundo Cabral. Paraíso a la deriva, donde Ay. cuenta toda su historia. Y ahí es donde yo empiezo a descubrir que no era tan imposible viajar por el mundo. Él que había nacido en la escuela, ¿no? La escuela de la calle, ¿no? Claro. Y que había dormido en la calle, que había sacado adelante a su familia, que había salido con su guitarra, con sus canciones, con sus escritos, Claro. y que había llenado estadios, y que había estado con María Teresa de Calcuta, y que había viajado y que había encontrado... Es que él cruzó fronteras de todo tipo. No. Un genio total para mí. Y hago una fusión en ese texto. Ok. Porque dije, si él es fuente inspiradora, Así es. también, ¿no? Y quería contar sobre mi infancia. Ah. Y como andaba en el pueblo, me salí a la hora de la siesta a hacer un recorrido que no hay nadie, y dije, voy a pasar por la casa de mi infancia. Y voy a pasar por la casa de mi abuela. Ay, Dios. Y entonces ahí dije, sí, ¿qué era lo que le despertaba a Facundo? El leitmotiv, ¿no? Así es. Para poder salirse al mundo, ¿no? Las palabras, ¿no? Totalmente. Y ahí apareció mi pregunta, dije, ¿qué pasó en mi vida o qué fue lo que a mí me intrigó en el encuentro con las palabras? Ay, inmediatamente se me vino mi abuela. Ay. Porque yo quería un libro que ella tenía de Gustavo Adolfo Bécquer. Y era un librito así chiquitito, ¿no? Ajá. Muy, muy antiguo. Y a mí me encantaba como palparlo y sentirlo porque Sí. tenía un aroma especial. Ay, es que el aroma del libro viejo es ¿verdad? delicioso. Y además ella era la que me llevó por primera vez a una biblioteca, y entonces con ella pasaba tardes en biblioteca, Ok, ¿no? sí. Tenía un sótano la biblioteca, y para mí Ay, era qué- súper mágico todo. Dije, las letras, todo el mundo que tiene, ¿no? Por supuesto. Y el poder de las letras y las palabras. Claro, claro. Y entonces yo le pasaba la yema de los dedos por la tapa, que lo relato así en la obra después. Sí. Y claro, era como labradito, y era dorado, las letras, y era rojo, ¿no? Y yo quería ese libro, pero como eran rimas y sonetos de Gustavo Adolfo Bécquer, y yo tenía 8 años. Ajá. Pues no te Yo quería olvides ese nada. libro, Sí, sí, sí. pero ella me decía que no era para mí, porque hablaba del amor, de la lujuria, de los encuentros, de los balcones, de los Ay, besos. de lo más rico de la vida. Y a mí me gustaba porque Ajá. sentía como en la rítmica de las palabras fácil aprenderlo. Aunque tú no entendieras en No ese entendía momento en ese momento. el contexto de lo que No. estaba ahí escrito. Claro. Pero a mí me gustaba como que yo en mi imaginario sentía que las palabras saltaban, ¿no? En esa rima, ¿no? En Sí, esa, sí. en esa constante, en esa constante que tenían las rimas y los sonetos, ¿no? ¿Y qué pasa entonces estando ya en la casa de tu abuela? ¿Te dan el libro? No. ¡Ay, no! Que mi abuela no estaba más. No había nadie ya de la familia viviendo ahí. Pasaron muchos años después de que yo me hago el recorrido por el barrio de la infancia. Y digo, voy a escribir sobre este personaje, tiene que encontrar cómo fue
el primer encuentro con las palabras y con un libro, ¿no? Exacto. Y cómo voy a citar a los autores que a mí me llamaban la atención, ¿no? Ay, no, Dios sí es mío. Gustavo Adolfo Bécquer. Sí, Lo claro. voy a mencionar a él. Ajá. Y bueno, y en eso del escribir, tomo un fragmento y lo hago canción. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ah! ¡Es magia! Y bueno, y ahí la fuimos caminando y armando y creando mientras cuento me encuentro. Mientras cuento, me encuentro. Porque yo Qué sentí que fue eso, profundo. que mientras iba caminando me iba encontrando no solamente con el mundo de las palabras, sino con la propia historia, ¿no? De todo lo que supuesto. sucede cuando hay una negativa ante algo y uno más lo quiere, ¿no? Por supuesto, Más te entre lo más niegan, más lo prohibido, quieres. más llamativo. Y entonces yo insistiendo con la hora de la siesta, yo me escapaba cuando todos dormían y yo sabía que ellos dormían y abría despacito, sabía dónde estaba el libro, lo tomaba, me estudiaba lo más rápido que pudiera, le inventaba cancioncita para memorizarlo más rápido y no sé cómo calculaba en ese entonces, pero lo devolvía antes de que se despertara. Ay, Dios, esa adrenalina también es como ese amor prohibido entre tú y ese libro así, muy intenso. Sí, y entonces escribo sobre eso. Ajá. Hay un personaje que llega a la casa de su abuela y cuenta todo el relato de cómo va en busca de ese libro y cómo se lo aprende y con todas las historias que a partir de eso se empiezan a aparecer. Sí, por supuesto. Porque hay entonces otros personajes que surgen alrededor en torno a ese libro. Sí, claro, o sea, los personajes que empiezan a aparecerse como excusa de ese libro son las historias que a mí se me presentan a lo largo de la vida, a partir de ahí. ¿Cómo crees? Oye, Eli, hiciste magia. Ay, yo creo que con Griselda hemos construido algo tan bonito. Qué maravilla. Que bueno, que aparecimos en esa primera presentación, Sí. Gustó mucho, me invitaron otra vez desde el mismo espacio. Ok. Y luego yo salía con mi papá a buscar funciones por los centros culturales. Él me llevaba en su camioneta y yo iba y conseguía funciones y luego festival nacional. Claro. Y llegó un momento que me pregunté, dije, ¿qué pasaría si yo me voy a otro lado, a otro país? Por supuesto. ¿Se entendería lo que quiero contar? Y platícanos, das ese paso, te vas. Doy ese paso. Ay, Dios, Digo, qué nervios. Dije, nunca me tomé un avión todavía sola, nunca viajé sola, nunca pasé fronteras. Es mi cumpleaños, me voy a regalar esta aventura y me voy a poner mi vestuario. Usaba un libro gigante así en la obra, dije, el libro no, los zapatos pesan tampoco, y agarré mi vestidito, mi torerita y la mochila y sí me salí a Perú por primera vez. No digas. ¿Y cómo te fue en Perú? Súper bien, súper bien. Yo digo que el viaje como que se fue armando de una manera tan mágica que parecía que yo tenía que solo decir, ya está la puerta, sí es allá, tic, tic, tic. Hola, soy tal, vengo de tal lugar, traigo esta obra de mi autoría. Y así me fui armando camino y haciendo la gira y tuve la primera presentación en un espacio cultural independiente. Qué maravilloso. Y ahí estuve presentándome junto a otra narradora de Perú también. Ajá. Y ahí ya me recomendaron a otro lugar y ya conocí gente de Bélgica, de Letonia. ¿Crees? Y estuve en una casa de viajeros y entonces ahí estuve haciendo espectáculos para ellos también. ¿En serio? Y entonces ahí viene la respuesta. Sí, el mensaje era universal. Exacto, porque la obra se llama Mientras cuento me encuentro, historia mínima pero universal. Yo quería saber qué tan universal podía ser, porque dije, es una historia mínima, sí, porque es un personaje pícaro, así es, ¿no? que travieso, que cuenta una historia de infancia, ¿no? Exactamente. A ver cuándo coincide con las siestas, si en los otros países se duerme siesta y pasan estas cosas, qué complicidades existen, qué sucede cuando
cuando te quedas con tus hermanos o tus hermanas, ¿a qué juegas? Por supuesto. ¿Qué sucede con todo eso? Y sí, se ve que sí, que había como algo que se sentía identificado el público, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo te llevas de gira? Y bueno, vas a Perú, ¿a qué otros países vas? ¿Y cómo Bueno, llegas a México? en Perú conozco una pareja de ciclistas colombianos Ah, ok. y me impactó mucho porque venían desde Colombia pedaleando hasta Perú. ¿En Y dije, serio? ¿pero ustedes qué? Sí, yo también dije, ¿es en serio? Sí, es que nosotros somos ciclistas, aventureros y nos venimos al Foro Mundial de la Bici, es acá en Lima, en Perú. No, ¿cómo crees? Ajá. Estaba yo en ese momento en Punta Sal, se llama. Punta Sal es una playita Ajá. hermosísima, donde todavía no llegaba el turismo, nada. Ah, una isla virgen, por así decirlo. Claro, sí. Y luego. Yo estaba ahí porque, bueno, se me había despertado la inquietud por los voluntariados, pero porque ofrecían salir a navegar con turistas, Sí, que sí. tenías que ser bióloga marina. Ay, Dios mío. Y yo dije, sí soy bióloga marina. Una actriz que puede hacer lo que quiera, ¿eh? La Barbie hace lo que quiera. Entonces llegué, después de la entrevista virtual, llegué y me dijo, sí, bueno, vos sos bióloga marina. No, mira, ya estoy acá, te voy a decir la verdad, no soy bióloga, pero soy actriz. Y te coordino un grupo arriba del yate como quieras, pero yo quiero navegar y quiero conocer tiburones ballenas y quiero nadar con tiburones. Dice, ¿sí te animas? Sí, yo doy talleres de teatro, Sí, o sea que no güey. tengo problema de coordinar grupos, dame la oportunidad, vas. Pero no tengo idea qué es lo que se va a ver, o sea, avistamientos de aves, Sí, bueno, toma este libro. Me estudié el libro de las aves que podían llegar a aparecer, un poco de peces. Ay, no, te puedo imaginar eso. Es bien profesional ahí. Y sí me subí a navegar, sí, a mar adentro. ¿Y Estuve cómo? un rato ahí. ¿Cuánto Y ahí tiempo? es donde aparecen ellos, los ciclistas. Ah, ya, ok. Por eso me los encuentro ahí. Digo, ¿y ustedes a dónde van? A Lima. Bueno, yo los alcanzo porque yo quiero hacer más funciones allá. Oh, y Nos luego. encontramos allá. Sí, nos encontramos allá. Ellos aparecieron allá y yo también. O sea, en el recorrido del mapa, o sea, yo ya había avanzado y me volví. Otra vez Exacto. como 800 kilómetros. Por andar queriendo ver tiburones. Pero retomas el camino y te encuentras ya con ellos en Lima, Perú. Me encuentro en Lima. Y ellos ya se volvían, después de todo el evento, nos juntamos, nos hicimos amigos. Ay, qué bonito. Sí, muy lindos, Fabián y Lila. Siempre en mi corazón, porque me abrieron una oportunidad que la voy a llevar conmigo para siempre. ¿Cómo Me dijeron, no? ¿usted quiere viajar en bicicleta? Ay, sí, yo mi viaje lo había planteado desde ahí, a mí me hubiese gustado arrancar en la bici. Sí, sí. ¿Quiere viajar en bici? Sí, pero no soy ciclista. ¿Usted quiere? Hágale. Como ¿Y dicen tenías los bici? colombianos. Bueno, ¿y la bici? No, le digo, ¿y la bici? Pues compra. ¿Y tú me dices cuál? Sí, yo te digo cómo. Así que ahí me tienes, yendo a un lugar Ay, en Dios Perú, mío. que es una zona en la que parece una ciudad, donde hay pisos y pisos, donde hay bicicletas y repuestos y cosas que Ay, Dios uno mío. nunca se imagina que hay Conociste otro mundo también. mundo totalmente distinto. Y ahí me armo mi bicicleta. Y de Perú a Ecuador, más de 2000 kilómetros, yendo por comunidades, llevando teatro. ¿En tu bicicleta? Sí. Ay, Eli, qué historia tan bonita. Yo eso las había visto en películas, pero hoy conocerte a ti, escuchar tu historia, es decir, extendiste tus alas y saliste de tu Argentina para llevar esta maravillosa historia a otros lugares. Sí, yo quería llegar a lugares donde los chicos y grandes no tienen oportunidad de llegar a un teatro, de tener a la mano un lugar cultural, ¿no? Claro. Yo estaba intrigada en qué pasaría con ellos
que Sí. viven en las islas, que viven en comunidades pequeñas, Claro. que tienen su casita y todo el mar, digamos, que son comunidades pesqueras, ¿no? Que Sí, están tan lejos del exacto. arte, ¿no? Totalmente. Y he tenido mira, todavía tengo amigos y amigas por pasar por esos lugares en el que O todavía sea, si tú vas ahí seguimos. tienes donde llegar. Sí, claro, sí tengo donde llegar. ¿Cuánto tiempo estuviste en Perú? En Perú estuve 2 meses y medio Ok. y nos pasamos a Ecuador. Llegamos hasta después de todo el recorrido por el mar. Ay, Dios. Ay, Dios. Sí, era muy bonito. Bueno, yo no pensaba que iba a hacer tantos kilómetros por día, ¿no? Claro. Nos levantábamos a las 5 de la mañana, desayunábamos, un chapuzón en el mar y a pedalear. Ay, qué Ya rico. 60, 70 kilómetros diarios. Oye, también qué condición física no obtuviste en todo ese recorrido que hiciste. No, me quedaron las manos así nomás. Esto voy a hacer un recordatorio para los amigos de Colombia, que me van a volver las manos a cómo eran. Sí, te van a volver. Sí, nada Así más. me quedé como 20 días así. ¿Cómo crees? Hola. Y luego vas a Ecuador, y luego ¿qué sigue de Ecuador? Ecuador me enamoro de un pueblo que se llama Otavalo, que está entre medio de 3 volcanes y toda la gente se vestía de manera Como otra tradicional, típica, Ajá. y hablaba su dialecto y yo no entendía nada. Pero Ay, no. y yo dije, yo me quiero quedar acá. Ajá. Pero no, quiero que nosotros queríamos llevar una Argentina hasta Colombia, ¿no vas a ir con nosotros? No, yo me voy a quedar acá. Yo quiero ver la selva y quiero ver los volcanes y voy a hacer una función acá. Bueno, nosotros nos tenemos que ir. Bueno, Pues sí, yo me quedo. Yo me tengo que quedar. Yo me tengo que quedar. Y Es bueno, mi sueño. era que me tenía que quedar y estuve ahí haciendo función para el pregón del libro, que es una fiesta muy hermosa, Ah. donde todo el pueblo se viste de blanco. Ay, qué y bonito. festejan la lectura. ¿En serio? Sí. Ay, yo quiero ir ahí, o sea, porque no hay una fiesta así que yo haya visto, por ejemplo, aquí en México, donde hasta la vestimenta tenga que ir acorde para celebrar la lectura. ¡Ay, qué bárbaro! Y además es punto de pasaje para artesanos del mundo. Se abastecen de piedras y de telas y tejidos, y entonces es una de las ferias más grandes de Latinoamérica, ¿Cómo? donde se surten todos los viajeros artesanos del mundo. ¡Qué padre! Sí, entonces había gente de todo el mundo y ahí es donde empiezo a ver, dije, wow, qué maravilla, ¿por ¡Qué maravilla! ¿Por qué no supe antes? Gracias a los colombianos pasaste por ahí. Sí, ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? casi 3 meses, casi Ok. 3 meses, porque o sea, el tiempo que tienes para estar en los países, por lo general es eso, son Sí, no, es 180 más días, tiempo. Sí. entonces había que seguir. De ahí, Dije, sigo con lo que vengo a hacer, con mi misión, ¿no? Con mi el teatro, misión no me de tengo que teatro. distraer, ¿no? oye, cuando te vas de ahí, ¿hubo algo que te doliera dejar? Yo creo que, bueno, la naturaleza y el grupo de amigos que yo ya había empezado a encontrar, ¿no? Ajá. De Ecuador y de Colombia. Claro. Ajá. Ay, Y qué sí, difícil. porque es bien bonito, porque uno se encuentra en momentos bien mágicos cuando Así empezás es. a compartir la mesa con personas de distintos países, ¿no? Todo lo Claro. que se va presentando, ¿no? Y todo lo que uno va aprendiendo. Y cómo en esas culturas o formas de ver la vida hay un punto en común de todos. Totalmente. No. Sí, en el convivio, sí, Sí. te das cuenta que somos todos iguales. Todos ¿no? somos iguales. Realmente cambian unas que otras cosas, pero Sí, sí. después de Ecuador, de estar ahí, Ecuador, ¿dónde Colombia. Llego a Colombia porque estos amigos me dijeron, si vas para Colombia, nosotros tenemos un gestor cultural y una persona que trabaja en secretaría. Ay, qué bueno. Y él seguramente va a querer conocerte. Ajá. Y bueno, llegué a él, me presentó grupos de teatro, de adolescentes, Sí, y me sí. dijo, vente con nosotros, ¿qué haces sola?
Ajá. ¿quieres dar talleres en la Secretaría de Cultura? Sí, claro, ¿cómo no? No, bueno, claro. ¿Y empiezas a dar Entonces clases? empiezo a dar clases, talleres ahí con los chicos de Colombia. Y había un intercambio cultural que se avecinaba entre México y Colombia. Oh, Dios, ahí viene ya el encuentro. Y llega México a Colombia con la promesa de Colombia hacia México. En todo esto que se va gestando, yo voy haciendo presentaciones en escuelas, en teatros, Sí, ellos sí, me sí. iban ayudando a conseguir funciones. Ay, Y había una casa que se había alquilado para poder recibir al grupo de México y Ajá. para que sea punto de encuentro. Y quien estaba ahí con toda la llave a cargo, la Eli. ¿Tú, Eli? Claro, me dejaron el No. espacio Ajá. para que coordinara las entradas, salidas y todo lo que iba a suceder en la casa también, como bienvenida y todo Sí, eso. tú eres la anfitriona de esa casa. Sí. Entonces, bueno, dije, va. Ajá. ¿Y por qué no te quedas hasta que sea el momento de viajar a México? Ya habían venido, estuvieron. En eso yo tuve presentación y el director de aquí de México vio la obra y dijo, oye, está muy linda tu obra, se ve muy buena y si te animas a llegar a México, allá te esperamos. ¿Cómo? Y a mí se me apareció escribiendo Repúblicas de México. La niña de 7 años ya se va a México. Sí, y yo dije, va, ¿serio? Sí, sí, sí. Allá te esperamos. Si te animas, sí, que sí me animo. No, claro. Ya me lo dijiste 2 veces. Ah. La tercera, ahí estoy. Sí, y ahí me esperé Ajá. un tiempito y ya se me avecinaba mi salida. Entonces ya me tenía que adelantar, no podía esperar el grupo de Colombia. Dije, No, bueno, pues los veo sí. allá. Sí, exacto. Y acá llegué. ¿Qué día llegaste? Llegué un 27 de octubre del 2019. 19. Uy, Dios mío, ya casi en la pandemia. Casi. 18, porque viajé un añito. Ah, ok, Y ok. anduve conociendo por Chiapas, Oaxaca. Ay, toda qué esa bien. parte. No, sí, están hermosos esos Sí, estados. sí, sí. En el 18 entonces. En el 18 y presentas ya después, tiempo después, tu obra aquí. Sí, empiezo a presentarla en Teatro Landó. Ajá. Tuve una producción en conjunto con esta agrupación que me invitó. Muy bien. Luego me presenté en la Capilla Exenta. Ay, Ajá, sí, porque yo había sacado un aviso en Facebook que buscaba promotora cultural y aparece ahí la amorosa Fairín. Fairín Ah, ok, Miranda, ok. y Ajá. me consigue ese espacio. Sí, Y sí. en ese espacio no me puede acompañar ella, pero manda a sus amigos y aparece Guita, Cuentacuetos, con sí. Pepe Coti. Conozco a Villita. Y ven la función y dicen, oye, es muy lindo lo que traes, qué hermosa función, ya vente a mi festival de narración oral. De narración oral. ¿Cómo yo- no? Yo no hago narración oral, no cuento cuentos. No se confundan, chicos. Tú vente. Sí, claro. Sí, Y vas. participaste. Y entonces participo como propuesta de narración oral escénica. Ay, qué De fusionar, maravilla. digamos, de contar a través de personajes. Sí, sí. Y es ella quien me abre el mundo de los cuentacuentos y empiezo yo a indagar entre ser, cuál era la diferencia realmente de ser actriz y de Exacto. formación del teatro y todo, y la narración y el mundo del cuentacuento, que es otro juego totalmente diferente y un mundo muy maravilloso. Donde puedo a través de su festival también llegar a otros por recomendación. Así Hice es. una propuesta de estatua viva. ¿A Entonces, sí, porque mi planteamiento era, bueno, yo puedo contar esta apuesta, ¿no? Claro, sí, sí. No sí. tengo tanto repertorio, pero a mí me parece que sería interesante que el público se invente la historia. Porque Ay, eso es maravilloso. es mariposa. Sí, claro, porque ya no solo te están viendo, los haces formar parte de. Claro, y entonces invento un personaje de estatua viva en el que va despertando a través de historias que cuentan ellos
me incluyen en su propuesta. Sí, sí. Y ellos iban contando y aparece la mágica propuesta de que había que ponerle un nombre a la estatua viva, ¿no? Sí, 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 claro. Y entonces los chicos dijeron que era la estatua de la imaginación. ¡Qué impactante! Oye, muy bien. Entonces, claro, con esto de empezar a hacer como construcción colectiva para el personaje, inventarle una historia, era la princesa de la imaginación. ¡Ay, qué bello! Que a partir de los diferentes cuentos que iban contando, iba despertando. Ya. Y entonces, hasta que llegaba a llenarse de colores. Los niños intervenían a la estatua para poder sumar colores a esta estatua que venía toda gris y sin ninguna identidad. Hasta que se llena de colores. Ajá, sí. Oye, qué maravilla, qué propuesta tan maravillosa, Eli. Sí, estuvo presentándose en Quimeras, sí, de la mano del festival de Otoño Cuentos al Viento, Otoño al Viento, sí. Y bueno, de ahí despierta cierta inquietud de esta propuesta. Ajá. Y preguntan desde el estado de Hidalgo que quién era el personaje, y bueno, y es ella quien habilita también a presentarme con la propuesta de los maestros de Hidalgo, que hace 14 años hacen un festival internacional. ¡Ay, Dios mío! De narración oral, y viene gente de todas partes del mundo y me llaman y me convocan. Y bueno, ahí voy. Y quedaron impactados. Ya con más propuestas, con más cuentos y con un poco más de ese entender cómo era la dinámica y la propuesta de fomentar la lectura también desde otro lugar, ¿no? Entonces fue maravilloso, porque también un desafío como artista, la cantidad de públicos en los que te enfrentas, ¿no? Sí, porque habrá unos que son muy pesados, como hay otros que dices, ay, que me toquen muchos de este tipo de públicos. Sí, pero digo las cantidades porque acá en México yo veo la muchosidad. Todo es mucho y todo es grande. Siempre vas a ver mucho. 1500 personas, 900. Excelente. Y de repente ver todo ese mar de gente que está así, mirando y escuchando, y yo decís, está bueno todo esto. Sí, es que el impacto que tiene. No, es que eres de verdad una actriz impactante. No. O sea, conecta uno inmediatamente contigo, porque toda esta preparación que has tenido a lo largo de tu vida, pues se ve reflejado ya en tu trabajo, y es un trabajo muy profesional. Yo invito a mi audiencia a que te sigan, que vengan a ver Molino Viejo, pero también que sigan pues las presentaciones que tú tienes. Además de todo esto, de esta obra que estás presentando aquí en Café Bombón, ¿te estás presentando en algún otro lugar, mi querida Eli? Yo ofrezco en bibliotecas, en foros y en escuelas Los Cabellos de Crisálida. Platícanos. Es una propuesta que también estuvo girando en festivales internacionales. y tiene la particularidad que es una fusión entre México, Argentina y Brasil. ¡Ay, Dios! La escritora es brasilera, Emilia Andrade. Quien hace la traducción del libro es el maestro Jorge Antonio Pérez García, poeta, escritor, cuentacuentos, viajero del mundo. Y es quien me entrega el libro, y en uno de sus festivales que me invitan, ahí en Hidalgo, y yo les digo, vamos a hacer una apuesta con esto. Sí, claro. Está maravilloso el mensaje que tiene, y yo me encontré con esto de que rozaba mucho de mi historia desde la infancia, ¿no? Sí. Y habla sobre una mujer que nace calva y todos los prejuicios y las carencias que no solamente impone la sociedad, sino a veces desde la propia familia. Así es, esos estándares tan rígidos. Sí, claro, y entonces, bueno, el bullying también está muy presente ahí, y me parece que es oportuno poder girarla en esos espacios. Y bueno, estoy abierta ahí, tiene 2 giras por Latinoamérica también. Muy bien. Sí, ya lleva las 88 presentaciones. Entonces queremos festejar las 100. Sí, lo van a lograr pronto. Y bueno, y ahí estamos, queriendo reunirnos.
Claro. En mi pasaje por Argentina, ahora en este año pasado, Ajá. fui creadora de un festival internacional de narración oral escénica, se llama Aviones de Papel. Y bueno, fue gente de Colombia, invitados amigos de Colombia, de México, de Brasil, y se va abriendo a muchos países más. Ya vamos por la segunda edición. ¡Qué maravilla, Eli! Y esperamos que estos mundos en que la vida nos presenta nos reúne, y lo traigo y lo menciono porque quien me inspira a que yo pueda hacer un festival allá es el maestro Jorge. Ay, me dijo, ya estás en Argentina, pues llévanos hasta allá. por supuesto. Oye, pero ve que tu caminar, tu viaje, desde la salida de Argentina, pasar, irte a Perú, conocer a estos colombianos, luego llegar a México, y luego logras tú a todos reunirlos justamente en regresas a tu Y tierra. regreso a mi país. Dije, si yo no puedo estar viajando, pues me los traigo. Y te los trajiste justamente. Sí, fue un festival que duró una semana. ¡Ay, qué bello! Sí, y estuvimos laborando ahí en las escuelas, Sí, también sí. se brindaron talleres, y fue muy, muy bonito, estuvo muy, Ay. muy bonito. Eli, tienes una vida maravillosa, pero también veo en ti ese entusiasmo por la vida, por comértela, por disfrutar cada momento, cada persona que está contigo, esta magia que haces con las letras y el mensaje que transmites en cada una de las presentaciones que has tenido. ¿Quién ha habido en todo esto tan hermoso que has construido y mágico? ¿Ha habido algún momento de quebranto donde digas, posiblemente mejor me detengo, esto ya no me mueve, ya no me apasiona? Más bien son en los momentos en que uno se abraza más a lo que hace, porque es lo que te mueve y lo que te inspira a ver la vida más linda, ¿no? Por supuesto. El tener la oportunidad de vivir muchas vidas dentro de tu propia vida, y esto quiere decir a poder crear diferentes personajes, o Así poder es. abrazar la idea de transformar, por ejemplo, una historia o un cuento. ¿Cómo hago en estos momentos en los que uno a veces tiene sus bajones, ¿no? Sí, Somos seres humanos, y a veces uno quiere estar en constante movimiento, ¿no? Y a veces pasa y a veces no. Y a veces hay que estar en Y a calma. veces hay que estar en calma, y en esas calmas hay que producir. Exactamente, tampoco es que se queden sin hacer nada. No, claro, esos son los momentos donde la creatividad tiene que aparecer, y Viene la inspiración. Y viene la inspiración. Ay, Eli. Entonces uno se tiene que abrazar a lo que ama. Eso es lo que siento. Exactamente. Nos quedamos con esa frase de abrazarnos a lo que amamos. Qué mejor que sea nuestro propio sueño, tu sueño, que lo estás viviendo todos los días, mi querida Eli. Sí, y con la fortuna de que en esta vuelta llegar a México, y de verdad que al otro día de bajar del avión empezamos con la producción de Molino Viejo. Así es. Que era yo lo que quería también, o sea, conquistar desde el teatro esta vuelta. Claro. Y poder trabajar con un equipo de producción. Yo venía también haciendo monólogos unipersonales, Sí. y la fortuna de poder tener un equipo tan maravilloso, con tanta trayectoria. Así es. Y con tantas herramientas también. Por supuesto. Y muy generosos conmigo. Y bueno, en la dirección de Carmen Raya. Sí, un aplauso para Carmen Raya, aplauso, porque de verdad. Respeto, Sí, así ser es. maravillosa, y que me ha hecho crecer hasta Guadalupe, que está de jueves a sábados aquí en el Café Bombón. Invítalos, mi querida Eli. Una gran actriz en el papel de Guadalupe, impresionante, no se lo deben de perder, tienen que venir. Adelante. Sí, tienen que venir, sobre todo también porque es teatro inmersivo, entonces el público forma parte de la historia, que no sabemos si es leyenda o si es verdad. Exacto. Pero hay gente que ya no ha vivido para contarlo. Ay, qué miedo, no me ves así. Ay, qué miedo, no me ves así. Ay, no la han visto caracterizada, pero es impactante. Hay una escena que me encanta cuando empiezas a bailar con Juan. Dice ¿Sí? Juan.
dicen. Ese Dicen que Juan ahí es anda ese canijo. Juan. Fue bien canijo con Guadalupe ese Juan. Ay, sí, sí que se la convenció. Sí. Y ahí va. Ay. Entonces ahí estamos, con Molino Viejo, los jueves y viernes a las 7 de la tarde y los sábados a las 5 en punto, aquí en el Café Bombón, con una entradita de 200 pesos, pero con una cortesía de café, de té, o por qué no, una copita de vino. Una copita de vino para que la disfruten y sigan disfrutando de esta maravillosa obra. Pues ya estamos llegando a la recta final de esta entrevista, mi querida Eli. Y yo siempre me pregunté, ¿qué voy a contar? En una hora, ¿qué voy a contar? Es un montón. Es impresionante, cuentas mucho. Ay, no, tienen que venir a verla, de verdad. Hay unos spots que subimos a través de Cómo Si Cuéntame Tu Historia. Sí. Es impactante cómo ven a esta hermosa mujer aquí, convertida en un personaje completamente distinto. Eli, eres multifacética. Creo que tu mamá supo regalarte ese pequeño mundo que tú lo has convertido hoy en grande. Has abarcado todo el mundo, no te quedaste en tu Argentina y eres muy valiente. Muchas gracias por invitarme, por prestarme tus oídos, tus ojos y por compartir. Mi querida Eli, fíjate que del cielo Dios siempre nos regala 30 segundos para traer a este lugar la energía de un ser querido. Y en este momento traemos la energía de tu abuela. ¿Qué te gustaría decirle a tu abuelita? Oh. Bueno, que mi corazón se siente eternamente en gratitud. Siento la gratitud porque fue el motivo, fue la excusa y fue por ella por la razón que tuve de salir a conocer qué había más allá de las fronteras. Así es. Si era verdad lo de las banderas y las fronteras y sí, qué tan distintos éramos. Entonces, eso siento gratitud con ella por haberme negado ese libro para que yo insista en conocer el mundo de las palabras. Así es. Pues le agradecemos a tu abuelita que te haya abierto, porque gracias justamente a ese libro que te negó tanto, sí, creaste y conociste un mundo maravilloso. Y conociste seres humanos que fueron sumando y multiplicando en tu mundo creativo, mi querida Eli. Totalmente. Ahora vamos a hacer un juego de palabras muy rápido. Te voy a decir una palabra y lo primero que te venga a tu cabeza será lo que me respondas. ¡Qué desafío! Amor. Colores. Libertad. Viajes. Dios. Plenitud. Actuación. Vida. Letras. Mundos. Reggaetón. Ay. Era parte del ay. El ay cuenta. Sí, cuenta sí, perfectamente. El fin. El fin de la música. Facundo Cabral. Una puerta al mundo. Molino Viejo. Resiliencia. Así es. Y a ver si encuentran el tesoro. Ojalá, ¿verdad? Ojalá. Después de tanto andar. Después de estar ahí, bueno, ojalá que lo encuentres. Mi querida Eli, ¿algo que le quieras decir a nuestra audiencia antes de terminar esta entrevista? Te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Decirles que imaginar es crear y que crear es hacerlo posible y que se imaginen y que lo vean real a todo aquello que sueñan, porque sí se cumple. Así es, porque Eli encontró su cómo sí y hoy nos cuenta su historia y ojalá que su historia te haya inspirado a que te salgas y cruces esas barreras. Primero la del conformismo, la de estar cómodo. Salgamos, conozcamos el mundo y seamos creativos como lo ha mostrado nuestra querida actriz Eli. Muchísimas gracias, mi querida audiencia. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 17 horas. Recuerden, venir mañana, compra tu boleto, 200 pesos y no te pierdas de esta maravillosa obra que es Molino Viejo. Excelente tarde, muchísimas gracias a todos.